Muy buenos días, buenos y fríos días. Mañana viene más frío, ¿verdad? Han de estar felices los del Team Frío. Bien, agradecemos a Dios por este frío, agradecemos a Dios por todo lo que pasa. Muchos se reportaban enfermos y sí, por ahí andan ya todos los virus y todas las cosas que vienen con el frío normalmente. Me tocó ir con mi hija a un lugar donde la gente consulta para, no por enfermedad, sino para conseguir un certificado de buena salud. Y había mucha gente ahí, había unas personas llorando, no sé si era de dolor, no creo que sea felicidad. Y había muchas advertencias ahí pegadas de que los virus y que te cuides y que muchas cosas. Bueno, hagamos la parte que nos corresponde, cuidémonos. Los que no pudieron estar aquí por enfermedad, bueno, que Dios les ayude, que Dios les dé pronta recuperación. Sabemos que no es nada grave, ¿verdad? Pero también espero que estén viendo la transmisión. Nada de que excusas de que como no vinieron, pues se van a la barbacoa y esas cosas. No es, no es malo comer barbacoa, gloria a Dios por la barbacoa, sobre todo en domingo, pero hay que separar el tiempo del Señor, ¿verdad? Estamos estudiando los medios de gracia y más adelante vamos a ver cómo la reunión que tenemos los domingos, o uno de cada 7, está conectado directamente con los medios de gracia porque es donde operan los medios de gracia. De manera que es fundamental congregarse. Entonces hoy estamos estudiando la oración, vamos a ver la parte 2. Ya estudiamos la palabra como medio de gracia, ahora la oración como medio de gracia. La semana pasada estudiamos la forma en la que debemos orar según Jesús enseñó a sus discípulos y voy a dar un breve resumen porque lo necesitamos para el contexto de hoy. Vimos que debe de ser algo privado entre tú y Dios, o sea, entra a tu cuarto y cierra la puerta, ¿verdad? Pero eso no significa que no puedas orar públicamente. Más adelante hablaremos de la oración pública, ¿verdad? Pero cuando hablamos de orar, no tienes que buscar que los demás te vean, tiene que ser algo privado. Vimos también que Jesús enseñó que no debes usar palabras vacías. En el griego, lloriquear o repeticiones sin sentido, o hablar de forma larga y tediosa. Eso es lo que deducimos del griego original cuando Jesús lo dice. Dice que debemos acercarnos como hijos de Dios conscientes de que somos muy diferentes a Él. No debemos de tratarlo como algo común o sin respeto, sino que debemos buscar glorificarlo en todo. Debemos rogarle que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de gracia venga pronto. Debemos pedirle que Él haga lo que Él considera mejor y que nos dé el contentamiento, es decir, que nos dé la capacidad de obedecer y sujetarnos a lo que dice. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y confiar en su provisión y tener contentamiento con lo que nos da. Debemos pedirle perdón y ser congruentes con nuestro trato con los demás cuando nos ofenden. Y debemos reconocer que somos malos por naturaleza y que alcanzaremos salvación solo porque Él nos sostiene. Por lo tanto, le rogamos que nos guarde de toda tentación, es decir, que no seamos expuestos. Y que si somos expuestos, que nos conceda permanecer firmes. Vimos que no es una fórmula mágica, no es que tienes que decir a fuerza en el nombre de Jesús, amén, no es que tienes que orar el Padre Nuestro para que sea eficaz. Recuerda que los medios de gracia no tienen poder en sí mismos, sino solamente cuando Dios los usa. Y si Dios es soberano, Él decide cuándo los usa y cuándo no. Sin embargo, cuando hablamos de la oración, si oramos correctamente, empezaremos a conocer a Dios de forma personal, ¿verdad? Que es la gracia que recibimos por medio de la oración. Ahora, en esta segunda parte vamos a partir de lo que ya vimos, pero buscando resolver dos preguntas importantes que todo cristiano debe saber responder, porque prácticamente cualquiera que no sea cristiano te las va a preguntar. Y cuando les informas un poco más sobre quién es Dios, resulta todavía más evidente la necesidad de responder esta pregunta. ¿Por qué oramos y para qué oramos? Que tristemente hay muchos cristianos muy confundidos que a la hora que le hablan a los no cristianos sobre la oración, les dicen que la oración tiene poder. Y entiendo por qué. Al final tocaremos parte de ese versículo que, si Dios permite, profundizaremos más la próxima semana. Pero sí, hay una versión de la Biblia que dice que
la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? O la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y entonces de ahí toman que la oración tiene poder y toman las palabras de Santiago como si fuese una receta a seguir para lograr que la oración tenga poder. Y no tiene sentido alguno hacer esas afirmaciones o esas interpretaciones si ya consideras lo que estudiamos. Entonces, lo que estudiamos la semana pasada, Jesús nos muestra el modelo a seguir. Y si te fijas, en el modelo que Jesús nos da, no hay nada que indique que la oración es poderosa, ni no hay nada que indique que el que ora tiene poder. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en responder por qué oramos y para qué, y nos va a dar todavía un poco más información sobre cómo debemos entender la oración para ahora sí darle una pequeña rascadita a lo que Santiago dice para prepararlo para la próxima semana. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, gracias por este día, gracias por el frío, gracias por los que están enfermos, gracias por los que están sanos, gracias porque sabemos que todo pasa según tu soberana voluntad. Nada de lo que sucede pasa sin tu consentimiento, Señor, sin tu autorización. Ya sea que tú intervengas en la creación haciendo lo bueno que tiene que ser hecho, o permitas que cada uno de nosotros hagamos lo malo que quisimos hacer, pero porque tienes un buen propósito para hacerlo, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra podemos conocerte más y venimos a rogarte en oración, sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo que tú nos concedes aquello que va de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos que nos permitas entender, que nos permitas conocerte más y crecer en santidad. Y como sabemos que esa es tu voluntad, te damos gracias de antemano porque así será hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si lo ves desde el sentido de la apologética, lo que se llama o lo se entiende como la defensa de la fe, tú tienes que tener muy claro las respuestas a estas preguntas. Ahora, como cristianos necesitamos ser recordados constantemente de la razón de por qué oramos y el propósito por el que oramos, porque es muy fácil desviarnos cuando tenemos una necesidad grave, una necesidad crítica o un deseo muy intenso. Cuando deseamos algo con mucha intensidad, hacemos lo posible por obtenerlo. Y es ahí donde buscamos a Dios para obtener lo que nosotros deseamos. Y nos acordamos que Él puede hacer todas las cosas. Y pues seguramente puede hacer lo que yo quiero. Y buscas la manera de convencer a Dios de que te dé eso que tú quieres. Pero olvidas la manera en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Necesitamos reconocer que Él es soberano. Entonces, de aquí surgen preguntas importantes, porque si yo te pregunto por qué oramos, porque si al pedirle en oración, al orar, Él hace solo lo que Él considera mejor, y mi oración se cumple solo si va de acuerdo a su voluntad, y de lo que Él me da, yo debo tener contentamiento, entonces, ¿por qué oro? Esa es la pregunta. ¿Por qué oro? Si Dios va a hacer lo que Él quiere, y yo debo estar contento con lo que Él me da, ¿por qué? ¿Por qué orar? ¿Podría mejor vivir sin orar? Digo, ¿habría algún problema que yo no ore? Porque no necesito orar, porque ¿para qué le pido cosas que solamente me las va a dar si Él quiere? Y si Él quiere, me las va a dar sí o no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué oro? ¿Para qué? Mateo 6:8 dice, no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces ya sabe Dios lo que yo necesito antes de pedirlo. ¿Para qué pedirlo? Salmo 135, versículo 6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué oro? Si Dios ya sabe lo que voy a decir, ya sabe lo que necesito, Jesús dijo que Él es nuestro Padre bueno y nos va a dar lo que necesitamos, entonces, ¿para qué oro? Esta pregunta es muy común y revela mucho de la persona que pregunta. Revela mucho sobre el por qué está buscando a Dios o por qué trata de acercarse a Dios. Está buscando de obtener esa persona está buscando obtener lo que desea y ve a Dios como un medio para lograrlo. De manera que si tú le informas que según la Escritura Dios no te da lo que tú pidas a menos que sea lo que Él quiere y que ni siquiera tendrías por qué pedirle algo porque Él ya sabe lo que necesitas, entonces llegan a la conclusión. Entonces no hay razón para orar. ¿Para qué debería orar? ¿Por qué debería orar? Y ahí tú puedes ver que efectivamente la persona está buscando a Dios como un medio para obtener lo que Él quiere. Entonces se entiende que los no cristianos hagan esas preguntas.
lo que es asombroso es que los que se dicen cristianos hagan esas preguntas. Porque tú entenderías que alguien que no conoce a Dios y ve a Dios como alguien que puede hacer todo lo que Él quiera, pues es un medio valioso para obtener lo que yo quiero. ¿Cómo tengo que orar para convencer a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir de rodillas de aquí a algún lugar? ¿Tengo que darte una cantidad de dinero específica? ¿Tengo que seguir una receta de orar ciertos días y dejar de comer para que Dios me lo vaya a dar? O sea, eso ya es casi como brujería, ¿verdad? Es como decirle, mira, tú ata un hilo rojo a una vela blanca y no sé, y ponle un poquito de incienso y enciéndela todas las noches a las 11. No dejes que se quede prendida hasta las 12 porque se echa a perder el proceso. La gente está buscando algo muy similar para poder obtener lo que busca de Dios. Por eso es asombroso que los cristianos hagan esas preguntas. Porque dices, entonces, ¿cómo es que eres cristiano? ¿Estás seguro que eres cristiano? Ahora, yo sé que todos pecamos, ¿verdad? Y que a veces en situaciones de necesidad buscamos la manera de resolver nuestro problema y vemos a Dios como el medio para resolverlo, y está mal, porque tenemos que partir de las bases de quién es Dios para entender por qué oramos y para qué. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué oramos? Primera pregunta, ¿por qué? La respuesta directa y sencilla es porque es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate bien, estén siempre alegres, ya lo vimos con el tema del gozo, ¿verdad? Siempre debemos de gozarnos, conscientes de la gracia, que tiene que ver con el contentamiento. Y luego, oren sin cesar. Entonces, si debo de orar siempre, pero no tengo, pero ya sé que Dios solo hace lo que Él quiere, entonces voy a estar orando siempre pidiendo lo mismo, siempre voy a estar orando de la misma manera, ¿me va a funcionar en algún momento? Porque en la Biblia me dice que ore sin cesar. Y dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, si tú sabes que Dios es soberano y ha ordenado todas las cosas, y todo lo que sucede es de acuerdo a su voluntad, y ves la situación en la que te encuentras, la conclusión lógica es que esa situación es lo que Él quería que pasara, ¿verdad? A pesar de que fui yo quien se equivocó, a pesar de que fui yo quien tomó una mala decisión, a pesar de que, podría decir como Job decía, yo no hice nada que merezca esta situación. Bueno, indistintamente del camino por el cual llegaste a esa situación, es Dios quien quería que estuvieras en esa situación. ¿Me explico? Si son tus errores, dejó que te equivocaras. Si no eran tus errores, a pesar de que no te equivocaras. Entonces, yo debo de orar sin cesar, dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para mí. Entonces, fíjate, ¿para qué oro entonces? ¿Por qué debería orar sin cesar? ¿Por qué la instrucción de que siempre debo estar orando? Porque debemos aclarar que la oración no consiste solo en pedirle cosas a Dios, ¿verdad? Es una manera de hablar con Dios. Las personas somos no todos igualmente relacionales, ¿verdad? Buscamos relación con otras personas. Yo le he dicho muchas veces, hay personas que son felices llenos de gente, hay personas que son felices sin gente. Y sin gente me refiero a gente fuera del núcleo familiar, ¿verdad? Porque estar con tu familia puede también disfrutarse y decir, bueno, hasta aquí. Ya más allá requiere un esfuerzo y se me cansa, se me agota la energía y debo decir, ya no quiero tener gente que no es de mi círculo más cercano porque me canso. Pero todos, ya sea relaciones cercanas o relación de cualquier tipo, buscamos tener relaciones con los demás, ¿verdad? Poder hablar, platicar, y por ahí sé que las mujeres necesitan más platicar que los hombres, ¿verdad? Las mujeres necesitan expresar lo que está pasando en sus sentimientos y decir, no porque busquen solución, simplemente para que entiendas cómo se siente. Y los hombres no, pero hay momentos en los que los hombres buscamos hablar. Y cuando hablamos no es para que sepas cómo me siento, estoy buscando una solución. Entonces, cuando decimos, ok, nosotros nos relacionamos y podemos ver que hay diferencias entre hombres y mujeres, y cuando un hombre y una mujer quieren hablar, tienen que entender esas diferencias porque si no va a ser imposible que se puedan llevar bien. Porque el hombre le va a decir a la mujer, pues ya no me digas tanto rollo, dime al punto, ¿qué es lo que quieres? Y ella se va a enojar y va a decir, tú no me entiendes, ¿verdad? Y no va a funcionar, pero si captan bien las diferencias,
las cosas pueden empezar a trabajar correctamente. Ahora, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo? Con la oración. Hablas dirigiéndote a Dios, aunque no lo ves, pero tú sabes que Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas y no es que esté una partecita de Él en cada lugar porque es súper gigante, tan grande como el universo. No, Dios no ocupa un lugar en el espacio, trasciende el espacio. Por eso decimos que está todo Él en todas partes al mismo tiempo, que es la omnipresencia. Entonces, cuando tú te diriges a Dios, Dios sabe lo que estás diciendo. Y dice la Biblia, antes de que lo digas, porque a Dios no le afecta el tiempo. Él sabe todas las cosas. Él no espera a que las cosas pasen para poder saberlas. Él, como es eterno o atemporal, no necesita el tiempo para saber, así que lo sabe todo. Por lo tanto, la necesidad de relación no es de Dios, sino ¿de quién? De nosotros. Tú no suples una necesidad de Dios. Tristemente he escuchado predicadores decir que Dios está sufriendo todas las mañanas porque no le hablas. Y está ahí esperando con el hambre de saber qué te pasa y tú no se lo cuentas. Pues eso es absurdo. No es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es atemporal y omnisciente. Lo sabe todo y lo acabamos de leer. Aún antes de que lo digas ya lo sabe. Entonces, el hecho de hablar con Dios no es un beneficio para Él, ni es evitarle un sufrimiento, porque además la Biblia enseña que Él es perfecto, no le falta nada y no le sobra nada. Pero nosotros necesitamos relacionarnos, y necesitamos relacionarnos con Dios. Y la manera en que nos relacionamos con Dios es la oración. Pero cuando hablamos, siempre es ping-pong, ¿verdad? Digo algo y me responden, digo algo y me responden. Y dicen, bueno, ¿cómo oro para hablar con Dios? Y a mí me dijeron, es que, ¿cómo oras? Yo digo, pues le digo, Dios, ayúdame, esto y lo otro. ¿Y luego qué haces? Pues ya, me voy a hacer otra cosa. Y me decían, ese es tu problema, porque no te estás esperando a ver qué es lo que Dios te dice. Y dije, caray, esa no me la sabía. Sí, si tú le dices algo a Dios, si tú le preguntas a alguna persona, ¿qué es lo que normalmente haces? Pues espero que la persona me responda. Bueno, ¿y por qué no esperas a que Dios te responda? O sea, me estás diciendo que en todos estos años no obtengo respuesta simplemente porque no me esperé a escuchar que me respondiera. Dijo, sí, tú has sido un maleducado. Nomás vas y le dices a Dios, esto, adiós, y te vas. Y no lo dejaste hablar. Y dije, bueno, tiene sentido. Así que la próxima vez que ores, cállate la boca y escucha lo que Dios te quiere decir. ¿Y cómo lo voy a escuchar? Tú cierra los ojos, apriétalos fuerte y busca muy dentro de ti. Ahí va a haber una vocecita que al principio es muy bajita, casi no se oye, y después va a ser muy clara. Bueno, pues fui bien contento a mi casa. Con esta nueva información, ahora sí voy a poder obtener todas las respuestas que yo quería, y me puse a orar y me quedé callado con los ojos bien apretados, esperando a que Dios me dijera algo y no escuché absolutamente nada. Nada. Y volví con esa persona y le dije, no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿A qué te refieres? Pues no escuché nada. Estás esperando escuchar con los oídos, me dijo. Dios no habla como las personas. Tú tienes que buscar aquí un sentimiento, una emoción, algo que te dice, y esa es la respuesta de Dios. Bueno, pues dímelo completo, ¿verdad? No me lo digas por partes. Pues ahí voy a mi casa y vuelvo a intentarlo, y lo único que encontré fueron mis sentimientos y mis emociones y mis deseos. Y dije, Dios ya me respondió que sí. No, es el deseo que tú tienes, porque es absurdo pensar que esa forma de comunicación va a suceder. Ahora, Dios es soberano y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de que Dios lo puede hacer de esa manera. Pero como estamos hablando de los medios ordinarios de gracia y vimos la semana pasada cómo por medio de la oración vas conociendo a Dios por la experiencia, ese es el procedimiento. Cuando tú vas y le dices a Dios, así me siento, esto es lo que yo quiero, pero sigues lo que Jesús dijo, diciendo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, y luego ves lo que pasa, eso te informa algo. Te informa qué es lo que Dios quería y cómo es Dios y cómo trata contigo ante las situaciones que enfrentas. Y entonces dices, creo que ya estoy conociendo a Dios. Y una de las cosas que yo primero llegué a conocer a Dios es que quería que yo sufriera mucho. Porque nada de lo que le pedía me lo daba. Evítame este problema, ya estoy en el problema. Ayúdame, que no pude estudiar mucho para el examen, no tuve chance, pero déjame pasar, no pasaba.
Y luego yo veía como mi novia oraba y todo se lo concedía. Y decía, no sé qué es lo que yo debo, cómo yo tengo una maldición y a ella Dios la bendice mucho. Lo que le pedía muchas veces se lo concedía y a mí no. Y empecé a conocer como que Dios no nos trata igual a todos, como que Dios tiene sus favoritos, pensaba yo. Y no es que haya favoritos, es que vemos unos más necios que otros, ¿verdad? Y hay unos que no aprendemos sino hasta que pagamos el precio de nuestros errores. Y entonces aprendemos. Y con los 29 años creo ya tengo de cristiano, he aprendido que soy muy necio y que Dios es muy paciente. Y que todas las veces que dejó que me equivocara, era para que aprendiera a no equivocarme. No es que Verónica fuera favorita de Dios, es que Él estaba mostrándome cómo soy yo y cómo es Él. Entonces empiezas a conocerlo por medio de tu relación con Él, con la oración. Entonces, aunque yo sé que mucha gente ahora ni habla en persona, sino por WhatsApp, no es lo mismo, ¿verdad? No le puedes decir, déjame, le mando un WhatsApp a Dios. No, tienes que hablar. Entonces, Dios no necesita que nosotros le hablemos, Él es perfecto y Él ya sabe todo lo que te está pasando, pero nosotros sí necesitamos hablar con Él, porque al hablar con Él y reflejar, ser honestos y decir realmente lo que pasa dentro de nosotros, no tratar de engañarlo, ¿verdad? Sino decirle la verdad de lo que sentimos y exponerlo, trae muchos beneficios a nosotros, principalmente el desahogo. Te desahogas de muchas cosas que normalmente traes cargando porque no las hablas con nadie. Y luego vas y se lo dices a una persona y no debiste decirle a esa persona todo lo que dijiste. Es un mecanismo en el que tú exteriorizas lo que pasa contigo y pones en orden muchas cosas que estás sintiendo. Y eres honesto al decirle, yo sé que tú eres bueno, pero lo que tengo no le veo lo bueno, que es lo que tú ves en el libro de Job. Job es muy honesto con Dios. Job estaba equivocado, pero es honesto con Dios. Y Dios no se enojó con Job, ¿verdad? Dios no le dijo a Job, no, ya te quejaste mucho, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, sal de mi presencia. No. Incluso al final del libro tú puedes decir que, leer que Dios dice que Job le honró, porque todos los problemas de Job los lidió con Dios directamente. No huyó a esconderse y decir, este Dios es una farsa, no funciona, me voy a otra parte. No, sino que llevó todo lo que sentía y todo lo que pensaba ante Dios. Y a Dios no le molestó. Llega el punto en que le responde, no como él preguntó, pero le hace entender que simplemente es un necio hablando de cosas que no entiende. Y Job captó el mensaje. Entonces, cuando decimos que oramos, olvídate de que yo le voy a pedir a Dios o cómo se lo tengo que pedir. Tú puedes pedirlo porque te estás sincerando con Él, diciendo lo que realmente piensas. Y tú vas a ver si Él te lo concede o no de acuerdo a su voluntad. No es una forma de obtener algo de Él, sino de conocer lo que Él quiere para ti. Entonces, si oramos y pensamos, pues Dios es soberano, va a hacer lo que quiera, Él ya lo sabe todo, ¿para qué oro? Y decimos, entonces no tiene sentido orar, es al revés. Precisamente por eso oras, porque Él es soberano y porque lo sabe todo. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ok, Él ha dispuesto todo lo que pasa contigo, todo, absolutamente todo, incluso nuestros pecados. Todo ha sido dispuesto. Eso no significa que Él te hizo pecar. Tú pecaste, tú y yo pecamos porque quisimos, pero Dios lo permitió para que llegaras a esta situación. Luego dice Efesios 3:20-21, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así que sí, Dios es omnipotente y puede hacer muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso ya no oramos al revés, es precisamente por eso que oramos. Porque si Dios no fuese omnipotente y tú vas a pedirle algo que para ti es imposible, quizás Dios te diría, sí, estaría muy bien, pero yo tampoco puedo. ¿Me explico? Pero si Él es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa y yo se lo puedo pedir. Yo no sé si me lo va a conceder o no porque no sé sus planes, pero ¿qué tal que sí es su plan? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que no? Bueno, yo no voy a buscar que Él me dé lo que yo quiero, sino decirle, esto es lo que yo anhelo, pero como Él es omnipotente
y no hay límites para Él, Él lo puede hacer y tal vez Dios lo quiera conceder. ¿Te fijas? La manera en que te acercas a Dios no es ver cómo saco algo de Él, sino decirle, esto es lo que yo deseo y yo sé que tú todo lo puedes, así que es posible que lo haga. Ahora, oramos porque si no fuese soberano, ¿para qué pedirle ayuda? Si no fuese soberano, ¿por qué confiar en Él? Si no fuese soberano, ¿por qué esperar en Él? Si no fuese soberano, ¿por qué hablarle a otros de Él? El hecho de que Él sea soberano hace que todo lo que hacemos en obediencia a Él nos dé la esperanza de que pueda suceder, de que lo podamos presenciar. Yo les he dicho que lo que más debería ser feliz a un cristiano es saber que está haciendo su voluntad. Y no sé si me puedas entender, pero hay cosas que tú anhelas con el corazón y cuando Dios te las conceda, te das cuenta que eso es lo que Él quería y ahí experimentas la felicidad más grande que hay al saber que tú estás anhelando exactamente lo que Él quiere que anheles, lo que Él decidió hacer. Y entonces tú empiezas a conocer que aunque somos malos, la Biblia enseña también que si tú te enfocas en obedecer, en crecer en santidad, Él va poniendo sus deseos en ti. Y cuando tú deseas algo con gran intensidad y es algo que Él puso y luego te lo concede porque eso es lo que Él quería hacer, esa es la mayor felicidad que puedes experimentar. Saber que Dios es soberano nos ayuda a no vivir inquietos, que es un problema de la mayoría del mundo, sobre todo en una cultura como la nuestra, donde hay que trabajar y hay que ser el mejor y hay que levantarse más temprano y hay que hacerlo todo y parece que todo es según nuestras propias obras y según nuestro propio esfuerzo, pero si recordamos, dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Por qué no me inquieto? Porque Él es soberano y porque Él es omnipotente. Está haciendo justo lo que Él quiere que pase. Así que puedo descansar en Él, porque si Él ha prometido que no me va a abandonar, a pesar de mis errores, entonces ¿para qué estar ansioso? ¿Para qué estar inquieto? Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo, que me pueda hacer un simple mortal. Fíjate, libres de amor al dinero, contentos con lo que tenemos, porque Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. A pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Aquí no dice que si tú eres perfectamente justo, entonces no te va a abandonar. O no dice que si le echas ganas, no te va a abandonar. Dice, nunca te va a abandonar. A pesar de nosotros mismos. Ahora, si Dios es soberano y yo llego con una petición que es imposible para mí, bueno, para Él no es imposible. Y tal vez Dios me lo conceda. ¿Me explico? Y me acerco a mi Padre, como Jesús me enseñó a orar, a mi Padre a decirle, esto es lo que yo deseo. Y yo sé que tú puedes, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo puedo albergar una esperanza de que si lo que le estoy pidiendo no es contrario a la Escritura, es probable que me lo conceda, aunque sea imposible para mí. ¿Me explico? Ahora, también oramos para agradecer a Dios. Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. De alabo, el griego alabo, confesar, reconocer, dar gracias. Se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el acto de confesar los pecados o reconocer las obras de Dios o dar gracias. El término implica una declaración o admisión pública, a menudo en el contexto de la adoración del arrepentimiento. O sea, cuando alguien confiesa su pecado públicamente es esta misma palabra que se nos traduce como alabar a Dios. Confesar, reconocer y dar gracias. Y Jesús está diciendo, te alabo Padre, te agradezco Señor, públicamente te doy gracias. Dice, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos son los que han dedicado su vida para tratar de saber, los que han pagado muchísimo dinero para poder recibir la instrucción correcta. Y dice Jesús, se las escondiste a ellos y se las diste a los que son como niños. A los que no tienen los medios,
A los que no han enfocado su vida en saberlo, a eso se los diste nada más porque quisiste. Y eso somos nosotros. No sé si me explico. Nosotros somos los que son como niños. ¿Quién de aquí enfocó su vida en escudriñar la palabra y aprender todo lo que pueda? Nadie. Pero hay personas que han hecho eso. ¿Quién de aquí tiene el dinero para pagar los mejores colegios o centros de estudio de teología? Y que se fue a Alemania y a esos países donde están especializados para poder saber. ¿Quién de aquí? Nadie. Sin embargo, sabemos cosas y entendemos cosas que muchos de ellos aún no entienden. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Gracias. Gracias porque puedo entender cosas que no me corresponderían entender porque no he invertido el tiempo ni el dinero en entenderlo o en saberlo. Pero Dios nos lo dio gratuitamente. Gracias. Cuando oro, también le digo a Dios, gracias. Porque me has dado muchas cosas que no merezco tener y muchas que merezco no me las has dado. Gracias. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que nosotros somos ignorantes, no tenemos la preparación, no tenemos las credenciales, Dios nos enseña. A pesar de que estamos llenos de errores, a pesar de que hacemos muchas cosas mal, fíjate bien, Dios nos ha usado para enseñar a otros. A pesar de que cometemos errores y tenemos problemas con nosotros mismos, Dios nos sigue trayendo gente para que sea enseñada, para que vea el ejemplo de cómo es ser un cristiano bíblico. ¿Y eso por qué? ¿Porque lo merecemos? No, todo lo contrario, porque así quiso hacerlo. Gracias. Cuando oras, le agradeces. ¿Me explico? Fíjate bien, hablamos de una relación. No es alguien a quien vas a pedirle cosas y si no te las va a cumplir, porque entonces ¿para qué le hablas? No, yo sé que puedo pedirle cosas porque Él es omnipresente, porque Él es omnipotente, porque Él es soberano. Pero también voy y le digo, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que no me diste y gracias por lo que me diste. Y es más, no sé cuántas veces lo has hecho. Muchas gracias por todo lo que me has librado y ni cuenta me he dado. Muchas veces no sabes de qué cosas te libra Dios hasta que ves que a otro le pasa y van por el mismo camino. Pero por alguna razón tú te desviaste y al otro sí enfrentó el problema y tú no. Y dices, gracias porque me libró de eso. ¿Cuántas veces nos libra Dios de muchas cosas y ni cuenta nos damos? Y pensamos que nada importante pasa en nuestra vida, cuando en realidad ha habido muchos problemas que debiste haber enfrentado, situaciones difíciles con las que una simple decisión cambiaste el camino porque Dios tuvo gracia y te dejó entenderlo. Es importante entender esto porque cuando pecamos, consideramos que ese pecado, era mejor que lo que Dios dijo que era para nosotros. Cuando tú pecas haciendo algo que sabes que no debes hacer, estás diciendo, esto es mejor que lo que Dios me da. Y si no entiendes lo valioso que Dios te ha dado, vas a seguir buscando eso que no tienes y vas a seguir pecando por obtenerlo en lugar de reconocer que lo que tienes es por gracia y la gratitud te ayuda a estar consciente de esas cosas. Tengo que agradecerle a Dios por las cosas que tengo, porque ese contentamiento nos mantiene alejados de la tentación. ¿Me explico? También oramos para no caer en tentación. Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús es el que dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Ok, ¿qué es la tentación? Es la oferta de algo que deseas y no tienes, ¿verdad? Esa es la tentación. Ay, quisiera el nuevo iPhone y te encuentras uno ahí que puedes agarrar sin que nadie te dé cuenta. Eso es una tentación. No sería tentación si no quisieras eso. A mí, no quiero ofender a nadie, pero a mí no me gustan los iPhone. No me gustan. Y si hubiera una oportunidad, pues, teléfono feo y ya. Quizás algunos rasguen sus vestiduras cuando me oyen decir eso. Pero quiero explicar el punto. Si yo no deseo eso, no va a ser una tentación para mí. ¿Me explico? Pero si hubiera un Galaxy 3 Fold
O ese nuevo que salió de pantalla enrollable, que nomás le das tic y crece la pantalla, y yo lo deseo con todas mis fuerzas y lo veo y lo puedo tomar, podría ser una tentación para mí, ¿verdad? Pero si yo estoy contento con lo que Dios me ha dado y digo, Señor, yo deseo algo, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿por qué sería tentación para mí si estoy contento con lo que tengo? ¿Me explico? Cuando Jesús dice, oren para que no caigan en tentación, no significa que va a estar diciendo, Señor, todos los días, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación y me va a funcionar. No está hablando de eso. Está hablando de que si tú te relaciones con el Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado, que todos te glorifiquemos, que venga tu reino, que se haga la voluntad que tú tienes para todos, la preceptiva y la decretiva. Si tú partes de ese modelo y estás contento, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, difícilmente serías tentado. Pero somos tentados cuando tenemos deseos desordenados. Con desordenado me refiero a que no lo has puesto en manos de Dios para decirlo, si no lo quieres tú, entonces no me lo des y yo estoy bien con eso. Como no está ordenado, no ha sido puesto en manos de Dios, es decir, aquí está, y estoy dispuesto a que si tú no quieres, no, entonces el diablo te tienta. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, si constantemente estoy intercambiando mis deseos por los de Dios, que es la oración, muchas de las tentaciones que ahora sufrimos no las tendríamos, porque no tendría ese deseo desordenado, ¿verdad? Pero bueno, somos pecadores, no ponemos en orden ese deseo, somos tentados y pecamos. Ahora, dice Mateo 6:12, como Jesús dijo que oráramos, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿No debiera ser tentado? Fui tentado y no resistí y pequé. Entonces, cuando Jesús dijo, cuando ores, dile, Padre, perdona mis pecados. Entonces también oramos para pedir perdón. ¿Cuándo pecas? ¿Qué día no pecas? Todos los días pecamos. Y dice orar sin cesar. ¿Por qué? Fíjate bien, hay muchas cosas por las cuales pedir perdón. Y es más, hay unas más peligrosas, las que hicimos mal y no nos dimos cuenta. Porque no haces nada para corregirlo, ¿verdad? Pero si estuviéramos orando y repasando su palabra, escudriñándola, empiezan a salir muchas cosas que están mal en nosotros. Pecados que hemos estado cometiendo inconscientemente. O cosas que ya aceptamos en nuestra vida como normales en lugar de luchar con eso. Y orar es y decirle, Señor, perdóname. Porque mira, yo estoy esforzándome en ser congruente también cuando perdono a los que me ofenden. 1 de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, fíjate, ¿cómo es que es justo que nos perdone? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La justicia sería que no me perdone, ¿no? Pero es justo en el sentido de que Cristo ya pagó. Y si Cristo ya pagó, es justo que me perdone. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo peco, en lugar de huir de Dios, porque pequé, porque no quiero que vea mi pecado, que fue la reacción natural de Adán y Eva, que es la reacción natural de todos los hijos de Adán y Eva, nosotros incluidos, dice, no, acércate al trono de gracia. Pero mira cómo estoy, pequé, precisamente porque Dios es fiel y justo para perdonarte. Pero no es justo que me perdone, porque merezco que me vaya mal. Sí, pero la justicia no tuya, que no tienes, la de Cristo, que fue imputada en ti. Y Dios es fiel y justo para perdonarte, porque Él ya pagó la deuda. Y justamente tu pecado debe ser perdonado. Por eso te puedes acercar, a pesar de que todo en ti te dice que huyas de Él, como Adán hizo cuando pecó. Entonces,
si nunca huyéramos de nuestro pecado, resolveríamos nuestros problemas más fácil. Porque el pecado necesita estar oculto para prosperar. Estar oculto significa que nadie sabe. Claro que Dios lo sabe, pero tú no lo confiesas, no lo reconoces. ¿Por qué? Porque el pecado da placer. Si no, no pecaríamos. Si el pecado doliera, hombre, todos estaríamos sin pecado. Pero como el pecado te da placer y te hace feliz y te hace disfrutar, entonces vas una y otra y no quieres que nadie sepa porque quieres seguir disfrutando. Ese es el peligro de decir peco y me alejo de Dios, porque entonces sigues ahí y tu problema se hace más grande y más grande y más grande. Y luego dice, no, pues ya tengo muchos problemas. ¿Y cómo empezó todo? Con un pecado no reconocido, un pecado no confesado. Y se echas raíces más grandes, te metes en otros problemas, tienes que mentir para poder mantener ese pecado oculto y una mentira te lleva a mentiras más grandes. Una mentira, por pequeña que sea, para poder sostenerla, te obliga a mentir más y más y más y se hace un problemón porque no pusiste en orden ese deseo, primero, que luego te llevó a ser tentado y pecaste y no lo confesaste. Pero si oráramos sin cesar, eso no pasaría. Eso no pasaría. ¿Me explico? Entonces, tenemos mucho pecado que confesar. Y la oración es el proceso de decir, Señor, fíjate el beneficio de decir, Señor, hice mal esto. Parece algo tan simple que dices, pues Él sabe lo que hice. No, el hecho de que tú digas, hice mal esto, implica una reflexión tuya. En decir, esto es lo correcto, esto es lo malo y yo hice lo malo. Ir delante de Dios y decir, hice esto mal, implica que estás procesando lo que está sucediendo. Estás consciente de lo que está pasando. Cuando haces como que nada pasa, tú sigues cometiendo errores y errores sin que estés consciente de lo que estás generando. Pero el poder decir, Señor, esto es lo que hice mal, implica primero que tienes que examinar qué has hecho. Y si todos los días examinaras qué has hecho, tus decisiones serían diferentes. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado, tienes que hacerle un alto a una persona y decir, piensa en todo lo que estás haciendo? Fíjate todo el mugrero que ya hiciste. Y cuando se pueden ver dicen, sí, y se dan cuenta del problema en el que están. Pero si no hacen un alto a reflexionar, le siguen. ¿Me explico? Es como ir a la escuela y no haces la tarea. ¿Qué pasa si no haces la tarea? Aparentemente nada. Y luego otra vez, otra tarea y no la haces, pues no pasa nada. Una tarea, eso ya me lo sé. Sí, y en el examen, bien burrote. Es que estudié, sí, pero sin tareas, no practicas, no sabes qué dudas tienes, no sabes qué preguntarle al maestro o al nerd del salón, no sabes cómo prepararte para el examen porque ni siquiera sabes lo que no sabes. Y luego dices, troné porque el maestro está en mi contra. ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta? Pero si cada día dijeras, a ver, ¿qué es lo que no entendí? Hago la tarea y me doy cuenta que no pude hacerla, no supe cómo. Y al siguiente diga, maestro, aquí está este problema, o el nerd del salón, ¿cómo le haces aquí? Te lo explica, muy bien. Haces tu tarea y pudiste. Y la otra y pudiste. Y llega el examen y dices, estuvo fácil el examen. Y otros dicen, no, es que tú eres muy inteligente. No, no es cuestión de inteligencia. Es cuestión de hacer lo que tienes que hacer en su momento y las cosas parecen simplificarse porque hiciste lo correcto. Es lo mismo en la vida cristiana. Los medios ordinarios de gracia, si los usas y constantemente estás acudiendo a ellos para obtener gracia, tu vida es muy diferente a los que no lo conocen, incluso a los que conociéndolo no lo hacen. Están perdidos, no saben qué hacer, no conocen la palabra y no buscan a Dios. Y luego dicen, pues es que no sé qué me pasa, a lo mejor estoy endemoniado. Endemoniado. Estás bien burro de las cosas que deberías de saber. ¿Me explico?
Hebreos 4, de 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Oportunamente. No ya cuando tienes un mugrero. Ay, sí, vengo por gracia. Unas cachetadas es lo que te toca por gracia. En el momento oportuno. Estoy teniendo esta dificultad. No pasa nada, ya te perdiste el momento oportuno. El momento oportuno es, tengo este problema. Señor, deseo mucho esto y no estoy dispuesto a no tenerlo. ¿Me explico? No estoy dispuesto a no tenerlo. Yo creo que me lo merezco. Yo creo que es lo justo. Es en ese momento cuando acudes en oración a Dios a resolver ese problema. Porque si no lo resuelves en ese momento, se va a convertir en una tentación muy grande cuando lo tengas enfrente. Y te vas a justificar y vas a decir, me lo merezco. Esto es lo justo. Y entonces vas a pecar. Pero si hubieses puesto en orden eso, decir, Señor, no estoy contento con lo que tengo. Y vengo a hablar contigo, porque yo debería estar contento y no lo estoy. Algo me está pasando. Ayúdame. Eso te ahorraría bastantes problemas. El solo hecho de acercarte conociendo que Jesús no dice, pues yo no entiendo por qué batallas, Hernán, es todo tan fácil. No, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él entiende perfectamente qué se siente desear algo y que no lo tengas y que dices, ay, ¿cómo le hago? Porque lo deseo mucho, como Jesús en el desierto que tenía mucha hambre y deseaba comer y llega Satanás y le dice, pues tú tienes poder para convertir esta piedra en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no pecó. Pero tú y yo decimos, pues sí, cierto. Es justo y tengo el poder. ¿Y qué tiene de malo que convierta esta piedra en pan? Tengo hambre y Dios quiere que coma, ¿no? Y lo haces y pecas. ¿Por qué no pones el orden en el momento oportuno? La oración te ayuda a tener el orden en el momento oportuno. No lo haces tú, lo hace Él, pero tú acudes a Él. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué oras y para qué? Resumen, porque Dios lo ha ordenado. Orad sin cesar. Y espero que entiendas por qué tienes que orar sin cesar después de lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa si no oras? Pasa mucho si no oras. ¿Es visible? No, la mayor cantidad de veces el problema no lo ves hasta que ya es un problemón. Pero como no oras, es imposible que sea percibido por ti. Pero si oráramos constantemente, empezamos a detectar problemas antes de que se convierta en una situación grave. Y la Biblia dice, en un proverbio, que el avisado ve venir el peligro y se aparta, pero el otro se estrella de cara. Entonces, oramos porque Dios lo ha ordenado, porque Él es soberano y sabe todas las cosas. Por eso puedo acudir a pedirle algo que yo sé que sería imposible para los demás. Oramos para agradecer, oramos para no caer en tentación, oramos para confesar nuestros pecados. Y este solo ejercicio de estos puntos te llevaría a estar en comunión con Dios todos los días por necesidad. Por necesidad. Y si estamos en comunión todos los días y empezamos a ver qué pasa en nuestras vidas, tengo este problema, acudí a Él y yo vi que pasó esto y en un mes pasó el otro y después de 3 meses se arregló. Pero mira todo el camino que pasó, todo lo que aprendí en este camino hasta que se arregló y empiezas a conocerlo cada vez más a Él. Dices, pero me equivoqué aquí y también aquí. Y a pesar de que me equivoqué, una persona me ayudó y me dio chance y me conectó acá y entonces pude hacerlo. Y tú ves la mano de Dios a pesar de que no te lo merecías. Y lo conoces más y confías más. Pero si no hacemos ese ejercicio, vivimos como animalitos. Como animalitos. A ver qué va pasando, a ver qué dice el día. Y no piensas, y no reflexionas, y no te acercas, y no examinas. Por eso es fundamental orar. Por eso espero que me entiendas cuando digo, cuando un cristiano dice, ¿y para qué oro si Dios hace lo que Él quiere? Dices, wow, cero conocimiento de Dios. ¿Qué nivel de santidad tendrá? Vive en ignorancia completa.
No entiende quién es Dios y lo que ha hecho por él. ¿Es realmente cristiano? ¿Se entiende el problema de una pregunta así de alguien que se dice cristiano? Y si no es cristiano y pregunta, dice, pues es obvio, no sabe, pero le puedes explicar, porque si la oración consiste en eso, hace perfecto sentido. Pero si resulta que la oración es para que Dios te conceda cosas, por eso tienes a muchos ateos diciendo, es falso, porque yo me puse a orar esto, se lo pedí a Dios y no me lo dio, entonces Dios no existe. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso tenía que pasar? Los cristianos me enseñaron. Pues sí, lamentablemente. Hay mucha ignorancia de este tema porque no oran un medio de la gracia y porque no leen la palabra, el principal de todos los medios de la gracia. ¿Se entiende? Ahora, con estos puntos, rasquemos un poquito lo de la próxima semana, que tiene que ver con una pregunta que hicieron la semana pasada. Santiago 5, 17 al 18, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Ya habías escuchado ese versículo, ¿verdad? ¿Y quién de aquí ya había escuchado que tienen la clave para poder orar como Elías? Y que la sociedad entera debería tenerte miedo, porque tú podrías ordenar paz u ordenar guerra, ordenar bienestar económico o problemas financieros. Así me lo enseñaron a mí. Y me dieron una pantalladota bárbara que me la creí. Digo, no sabía todo este poder que yo tenía. Quiero ser como Elías. Ahora, Santiago lo dice en un contexto cuando dice que la oración eficaz del justo es poderosa. Entonces ahí conectan y dicen, wow, la oración es poderosísima. Pero ¿cómo? Después de todo lo que estamos leyendo, ¿dónde está el poder? ¿Qué poder tengo yo si tengo que tener contentamiento? Si solo Dios me da y me concede lo que va de acuerdo a su voluntad. Si me la paso pecando, ¿dónde está el poder? En todo lo que hemos leído no hay ningún poder ni en el que ora ni en la oración. Pero luego llegan estos pasajes, el caso de Elías es muy claro. Él tenía poder para decir, hoy llueve y mañana no, y se acabó. Y Dios decía, wow, a mí me dijeron así, wow, qué fe la de Elías. Voy a hacer lo que él pidió por esa grande fe. Dices, no se parece en nada a lo que hemos leído. Entonces, ¿quién está mal? ¿Hemos estado leyendo mal? ¿O ellos están mal? ¿Cómo sabemos? ¿Se puede saber? ¿Se puede? Por supuesto que se puede, porque la verdad es coherente. La verdad es consistente. La verdad es lógica y racional. Lo que no es verdad no es lógico, ni coherente, ni consistente. Podemos poner a prueba eso y podemos entender qué es lo que está pasando con Elías. Y la propia Biblia nos da la respuesta, el principal medio de gracia, la palabra de Dios. Vamos a ese principal medio de gracia. Vamos a lo que dice Primera de Reyes 18, 41 al 45. Dice, entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. ¿Cómo le hizo Elías para que lloviera? ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es la clave, la receta, los 7 pasos para la oración poderosa? ¿Qué hizo? Pues a mí me dijeron, pues estaba bien seguro y no dudaba de lo que él había dicho. Porque fíjate bien, todavía no había nubes en el cielo y le dijo, en el versículo 41, Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero y no había ni siquiera nubes. Y me decían, confesión, confiesa tu milagro. Di lo que va a pasar y va a pasar si lo crees. Y de aquí lo sacan. Y tú dices, pues sí tiene sentido. Eso fue lo que Elías dijo, ¿no? Le dijo, ya se oye un torrentoso aguacero y no había ni nubes. No estaba lloviendo. No había nada que indicara que iba a llover. Pero Elías lo confesó.
yo confieso que ya no soy pobre. Sigo sin dinero, pero ya lo confesé. ¿Qué más hizo Elías? Insistió. Él estaba bien seguro que iba a llover y le dijo a su criado, ve a ver si hay nubes. Y fue, y no había. ¿Quién sabe qué tan lejos estaba una cosa de la otra, verdad? Porque dice que subió a la cumbre del Monte Carmelo. Bien. No sé no puse el cuidado de ver qué tan lejos está del mar, si se puede ver de ahí o no. Y espero que haya quedado cerca, si no al pobre criado, ¿cuántas veces lo mandaron a ver si había nubes? 7 veces fue a ver. Y luego le dice una nube como del tamaño de una mano. Una nubecilla que dices, esa ni de chiste hace llover. ¿Y qué dijo Elías? Versículo 44, y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Dicen, ya ves, sigue confesando el milagro. Y de aquí fundamentaron toda una doctrina sobre la confesión, ¿verdad? Y ahí nos tenías a todos, confiese y confiese. Confieso que me voy a ganar algo en la rifa de la empresa. Confieso que me van a dar el crédito. Confieso que esta enfermedad ya no la tengo. Y todo el mundo confiese y confiese por lo que dijo Elías, porque su oración es poderosa. Santiago dijo, bueno, todo tiene sentido, aparentemente, hasta que... Vamos a 1 Reyes 18:1. Dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. De nuevo, después de un largo tiempo, obviamente esto es antes del pasaje que leímos donde Elías se pone a orar para que llueva, ¿verdad? Dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Ok. ¿A Elías se le ocurrió que ya debía de llover? No. ¿Por qué Elías le dijo a Acab, ya se oye un ruido estruendoso de la lluvia que viene? ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios dijo que iba a enviar lluvia. Ok, ¿la fe de Elías estaba en que su milagro iba a pasar o estaba en lo que Dios dijo? En lo que Dios dijo. No fue una idea de Elías. Elías fue a hacer lo que Dios le dijo. Y fue y le dijo a Acab, ahí viene un aguacero. Ok, ¿y luego qué hizo Elías? No hay lluvia, no hay nubes. Sube a la cumbre del Monte Carmelo y está orando. Y le dice a su siervo, ve a ver si ya hay nubes. 7 veces quiero que te pongas en los pies de Elías. Dios le dijo, viene el agua, pero no le dijo cuándo. Ve y dile a Acab que viene el agua. Y fue y le dijo, ahí viene el agua y bastante. Y luego él se va y está, a ver, ya, no, ve y checa. Si el siervo tenía que ir a checar, Elías desde ahí no podía ver si había o no nubes, porque ¿qué le costaba decir, todavía no? Tiene que ir a checar 7 veces. Y cuando ve una nubecita pequeñita, dice Elías, listo. Ve y dile a Acab que lo haga ya, porque si no la lluvia no lo va a dejar. ¿En quién está confiando? ¿Elías está confesando el milagro? No, está expresando su absoluta confianza en lo que Dios dijo que iba a pasar. Y si Dios ya dijo que iba a pasar, ¿para qué ora? Dios dijo que iba a pasar, pero no dijo ni cómo ni cuándo. Y un ejemplo que a mí me aclaró y me abrió los ojos de por qué oramos en las cosas que Dios ya dijo que va a hacer, es cuando te quedas sin dinero o sin comida y tienes necesidades para pagar y dices, ¿ahora qué voy a comer? ¿Ahora qué voy a hacer para vivir? ¿Te acuerdas? Pero Dios dijo que todas esas cosas, Dios ya sabe que las necesito y que me las va a dar. Y que dice, Señor, tú has dicho en tu palabra que me vas a dar lo necesario y no tengo, no sé cómo le voy a hacer, pero tú lo dijiste. Muéstrame, Señor, tu fidelidad. Oré a pesar de que Él dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas con lo que Él dijo que va a hacer, porque no lo veo. Y tiendo a desconfiar y a preocuparme. Pero recordándome a mí mismo, Señor, yo vengo a pedirte lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y tú eres fiel. Y si yo estoy en esta situación por mis malas decisiones, yo sé que me lo merezco, pero tú prometiste que no me abandonarías. Y estoy orando en algo que Dios ordenó que iba a pasar, pero yo no lo estoy viendo.
Y yo necesito recordarme a mí mismo y acudir a Dios y decirle, Señor, tú dijiste que lo harías. Y yo quiero confiar en ti. Muéstrame que tú estás conmigo. Y me lo mostró. Nunca me ha abandonado hasta el día de hoy. Y la promesa es que no lo va a hacer nunca. Hasta que me muera o Él regrese, lo que suceda primero. Pero yo oro a pesar de que Dios dijo que va a pasar, porque yo tengo un conflicto, no lo veo. Puedo batallar en confiar y acudo a Él, sabiendo que Él dijo que lo haría, y le pido que haga eso que dijo que haría. ¿Qué está haciendo Elías aquí? ¿Por qué está orando en la cumbre del Carmelo? Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Tú dijiste que ibas a mandar la lluvia. Ve y checa si ya la mandó. Una pequeña nube, listo, eso es lo que Dios dijo. Y si sigues leyendo, se vino un aguacerazo. Entonces, ¿dónde quedó la confesión del milagro? La basura toda esa doctrina. En un 1 de Reyes 18:1 echa por tierra toda esa doctrina basada en lo que Elías hizo. Elías no se le ocurrió ese milagro, no fue porque él quiso, no fue cuando él quiso, lo hizo cuando Dios le dijo. Pero, yo escuché que alguna vez me dijo uno, pero se cumplió, ¿no? Se cumplió cuando Elías oró, entonces sí tiene poder la oración. No. Medio de gracia. El medio no tiene poder en sí mismo. Dios usa ese medio para hacer las cosas. Entonces, así como Dios ya ha determinado todo lo que va a pasar, también determinó la forma en la que va a pasar. Y algunas de las cosas que Dios ha decidido hacer van a suceder cuando tú ores. El caso de Elías. Y eso es lo que ese es el punto principal de Santiago. La oración es poderosísima, no en sí misma, sino cuando Dios la usa. Y si así como Elías dijo, no va a llover porque Dios dijo que no llovería, no dejó de llover hasta que Elías dijo, Elías no tiene el poder, es un medio para que las cosas se hagan. De la misma manera, la oración es un medio para que las cosas pasen. Entonces, cuando yo oro, puede ser que Dios use esa oración para que las cosas pasen, puede que no, de manera que no es la oración la que tiene el poder, sino que es la oración la que puede reflejar el poder de Dios cuando Él decide usar ese medio de gracia. ¿Se entiende? En el caso, 1 Reyes 18, 23 al 24, en el caso del fuego del cielo, porque quizás alguno dice, bueno, con la lluvia, ok, pero ¿qué hay del fuego del cielo? 1 de Reyes 18, 23 al 24, tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? No, o sea, sin saber lo que va a pasar, o sea, no me refiero a que ya leí y ya quiero estar ahí, no. Imagínate la situación, están todos los de Baal, segurísimos que Baal es el verdadero Dios, y llega el loco de Elías, que era considerado un loco. Solamente él decía que Baal era falso, que Baal era un falso Dios y no existía. Tienes a 400 profetas de Baal segurísimos de que sí. Y tienes a un Elías loco que dice que no. Y llega el loco y les dice, hagamos una prueba. Pongamos el altar, pongan un buey ahí, córtenlo en pedazos, pongan la leña, pero nadie le va a poner fuego al altar. Y el Dios que haga caer fuego, ese es el verdadero Dios. Me parece una prueba justa. Perfectamente justa, ¿no? No hay de que, pues yo ahí le eché una prendidita. No, va a caer fuego del cielo. Y tú podrías decir, ándale, este loco ya se le fue, definitivamente se le fueron, como dicen acá, se le fueron las chivas. Ya lo perdimos. ¿Cómo es posible que uno tenga la razón si todos estos dicen lo opuesto? Es mucha más la gente que afirma esto. ¿Qué probabilidad tiene el loco de tener razón? Y ese es el argumento que mucha gente da ahorita. Ah, me está diciendo que mucha gente está equivocada, pero tú estás bien. Sí, porque la verdad no depende de la cantidad de las personas que la afirmen o la nieguen.
La cantidad de personas que diga algo no contribuye en si eso es verdad o mentira. Algo es verdad o mentira por su propio razonamiento, independientemente de cuántas personas crean o no. ¿Me explico? ¿Ok? Esta prueba se le ocurrió a Elías. Dijo, ya me cansé de estos de Baal, hagamos este trato. Y yo le voy a pedir a Dios, Señor, échame la mano aquí. Esto lo hago con una buena intención. Esto lo hago para darte una buena promoción. ¿Mm? Yo no voy a obtener nada, tú eres el beneficiado, Señor. Así que, ¿cómo ves? Mándanos fuego y que quede en evidencia que Baal es falso. ¿Tú crees que se le ocurrió a Elías? 1 Reyes 18, 36 a 38. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Oró así. Ya habían los profetas de Baal intentado durante casi todo el día, desde el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Ellos empezaron en el matutino, que creo que era a las 9 de la mañana, y llegó al del vespertino, que era como a las 6 de la tarde. Todo ese tiempo tuvieron para que Baal les respondiera y no hubo respuesta. Sigue el turno de Elías. Imagínate toda la gente, ya vieron que los de Baal no pudieron, ¿verdad? Yo me imagino que los profetas de Baal estaban diciendo, este tampoco va a poder. Si Baal no me respondió. Ahora, no lo leímos, pero Elías les empezó a tirar carro, como decimos acá. Y, grítenle más fuerte, quizás Baal está dormido. Le echó ahí más leña. Ok, sigue Elías. ¿Qué hace Elías? Todos los ojos están en Elías. Todos. Y Elías dice, dio un paso adelante y oró así. Para que todos escuchen, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Por qué Elías andaba haciendo eso? Porque Dios le dijo que lo fuera a hacer. Y Elías va a orar a pedir algo que Dios ya le dijo que iba a hacer, ¿verdad? Versículo 37, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Está orando de acuerdo a lo que Dios dijo que iba a hacer, exactamente como lo de la lluvia, ¿verdad? En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Porque Elías dijo, sigo yo, échenle agua a la leña. Para que vean que no es de que yo le eche ahí un encendedor o algo. Échenle agua a la leña. Y dice que no nada más se comió los pedazos del becerro el fuego, la leña, las piedras y el agua. Era un fuego que no era natural. ¿Me explico? Ok, y lo hizo en obediencia a su palabra. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para que cayera fuego del cielo? La oración de Elías. ¿Tiene poder la oración de Elías? No, el poder es de Dios. Y lo manifiesta por los medios de gracia. Puede ser la palabra, que ya la estudiamos, o la oración. Pero no hay personas poderosas orando. No hay oraciones poderosas. Es un Dios poderoso que en su soberanía a veces usa la oración. ¿Se entiende? Elías no ordenó, ni confesó, ni declaró. Obedeció las instrucciones y delante de todos suplicó a Dios que hiciera lo que él había dicho y lo hizo. Esa es la confianza que tenemos al orar. Que si Dios dice que no te va a abandonar, no te va a abandonar. Si dice que los paganos se preocupan por qué han de comer, dónde han de vivir o qué han de vestir, dice, ustedes no, porque su Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Por eso ningún cristiano debe estar ansioso porque no tiene. Ansioso porque quizás para mañana no hay. No, porque Dios es fiel. Es que yo la regué, es que yo me equivoqué, es que yo decidí mal. Sí, pero Dios es fiel y no cambia. Y tú y yo podemos orar exactamente igual que Elías. Señor, tú dijiste que no me abandonarías. Tú dijiste que si alimentas a las aves y vistes a las flores, ¿cuánto más a tus hijos? Yo soy tu hijo y no tengo nada.
muéstrame tu fidelidad. ¿Y qué crees que va a hacer? Lo va a mostrar, porque Él dijo que así sería. Pero ¿para qué se lo pido si Él ya lo dijo? Precisamente porque el problema soy yo, que no lo veo y necesito acudir a Él y decirle, Señor, haz lo que dijiste que harías. Y cuando lo hace, tú empiezas a conocerlo, empiezas a experimentar su fidelidad. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a llegar el punto en que ya no tendrás que orar para decirle eso, porque tú ya confías completamente en eso. ¿Me explico? Hoy otra vez nos quedamos, no te preocupes. Vas a ver que de una u otra manera Dios va a resolver. Yo sigo buscando, yo sigo intentando, Dios va a proveer. Ya no tuve que ir, Señor, por favor, tú dijiste. No, porque ya lo conozco. Ya sé cómo es Él. Ya sé que a veces parece que no, pero nunca falla. Yo sé que a veces parece que se tarda, pero no te abandona. Entonces confío y descanso. Y cuando tenga así bien poquito, digo, Señor, gracias porque me has dado para hoy. Gracias porque puedo confiar en que también me darás mañana. Listo. ¿Se entiende? Y si alguien te dijera, mira, yo te ofrezco esto, este trabajo, vas a ganar mucho, pero tienes que estar lejos de tu familia, no te puedes congregar, le vas a decir, no, gracias. ¿Cómo que no, gracias? Si necesitas el dinero. Sí, pero Dios es mi proveedor y es primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Me explico? ¿Por qué oramos y para qué oramos? Para tener una relación con Dios, para conocerlo cada vez más, para entender cómo trata conmigo, para entender cuáles son mis errores y mis defectos, para pedirle perdón por mis pecados. Aunque no me pida, perdón, aunque no me dé lo que le pida, me da lo que necesito. ¿Se entiende? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A orar. Piensa cómo andas en la oración. Cada cuando oras y por qué. Solo cuando estás en crisis, solo cuando necesitas, hay que hacer correcciones entonces. En todo momento, no significa que tengas que tener un lugar especial en tu casa, un tiempo específico. Si lo puedes hacer, qué bien, hazlo. Si no, en todo momento, oren sin cesar. Cualquier momento que tengas para poder detenerte y pensar esto, piénsalo. Dile, Señor, gracias. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Debería hacer esto o el otro. Quiero recordar lo que dice tu palabra. Y si tú haces eso en toda oportunidad, empiezas a cumplir el mandato, orar sin cesar. Orar sin cesar no significa que continuamente todo el tiempo, eso es imposible. Entraría en conflicto con la doctrina de la mayordomía, de que tengo que hacer las cosas para glorificar a Dios. Y también entra en conflicto con otro versículo que dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Entonces no se refiere a que siempre estés orando, sino que en todo momento, en toda oportunidad, aprovéchala. Oremos para pedirle a Dios que nos enseñe a orar sin cesar, para que podamos conocerle cada vez que oramos y para que nos enseñe a aceptar su voluntad, que ese es nuestro principal problema. No aceptamos lo que Él quiere para nosotros, queremos lo que nosotros consideramos que es mejor y eso nos mete en muchísimos problemas. Pero es su voluntad que hagamos morir nuestros deseos, así que pidámosle de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar, Señor, gracias. Gracias porque todo lo que nos ha pasado, nuestras malas decisiones y nuestras malas decisiones nos ha hecho como somos y nos ha traído hasta este punto. Y es en este punto, Señor, que tú habías planeado hablarnos a nosotros sobre estos temas. Ayúdenos para que todas las experiencias que hemos vivido puedan cobrar sentido cuando entendemos tu palabra. Que los errores que hemos cometido y las dificultades en las que nos involucramos empiecen a tener sentido entendiendo tu palabra, Señor, entender cómo hay una causa y un efecto, cómo hay ocasiones donde tú no nos dejas equivocarnos y hay ocasiones donde nos dejas equivocarnos. Y ayúdanos a entender las consecuencias de una y otra. Cuando no nos dejas equivocarnos, podemos ver que nos libras de muchos problemas. Y cuando nos dejas equivocarnos, ayúdanos a ver
cómo esos problemas nos sirvieron para bien, nos hicieron entender, nos hicieron madurar y cómo nos cambiaste y ya no los hacemos. Enséñame a examinar las cosas que haces conmigo, Señor, y no nada más conmigo, sino a través de mí. A veces es más difícil detectar eso, pero queremos saber, Señor, cómo lo que haces en nosotros también lleva a que otros reciban, para bien o para mal, a través de nosotros, bendiciones o problemas. Es más fácil detectar los problemas que podemos ocasionar a otras personas, pero ayúdanos también a entender y a ver cómo nos usas a pesar de nosotros mismos para que otros entiendan lo que deben de hacer. Queremos ser un buen ejemplo para los demás, aun cuando nos equivocamos, mostrar el arrepentimiento que tú nos das para que sea de edificación. Queremos hacerlo para tu gloria, Señor. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a examinar lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, considerar las consecuencias para bien o para mal de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho, de manera que aprendamos. Como dijo Moisés, concédenos, Señor, contemplar de tal forma nuestros días, contar de tal forma nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdame, Señor, a entender cómo mis deseos pueden ser de acuerdo a tu voluntad u opuestos a tu voluntad. Ayúdame a renunciar a ellos cuando no vienen de ti. Ayúdame, Señor, a ser contento, a estar contento con lo que me das, para evitar ser tentado en lo que mi alma desea o en lo que mi cuerpo desea. Ayúdame a poner en orden mis deseos, a poner en orden mis sentimientos, de manera que pueda avanzar correctamente ante ti. Ayúdame, Señor, a ser humilde para reconocer que siempre necesito de ti y que, a pesar de tener muchos años en el cristianismo, de ninguna manera eso me hace cada vez más independiente. Al contrario, ayúdanos a entender que cada vez dependemos más de ti, Señor, porque tú eres la fuente de todo bien. Tú eres la fuente de vida, Señor, para nosotros. Ayúdanos a entender que separados de ti, nada podremos hacer como tú lo enseñaste. Ayúdanos a usar los medios de gracia, tu palabra, ayúdanos a estudiarla, escudriñarla, a aplicarla y enseñarla a otros. Ayúdanos a buscarte en oración, a hacer este hábito de buscarte, Señor, de hablar contigo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hablarte con sinceridad, sin esconder nada de lo que sentimos, porque es imposible esconderlo. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a buscarte en oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay varias preguntas. Muy bien. 15 minutos como máximo tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, al final trataré de responderla si queda tiempo. Dice, primera pregunta, Omar, buenas tardes, pastor. ¿Es importante que todos los días en nuestra oración pidamos perdón por nuestros pecados? ¿Y qué pasa si la persona llega a caer en el punto en donde pide perdón solo porque sabe que lo tiene que hacer, mas no siente en ese momento el verdadero arrepentimiento por su pecado? Mira, buena pregunta. El punto de pedir perdón por los pecados no es una oración mecánica repetitiva, ¿verdad? No es decir, Señor, perdóname los pecados de este día y listo, ¿verdad? Y mañana, perdóname los pecados de este día y ya. No, no es un asunto de limpieza, no es un baño que te haces cuando dices que pides perdón por tus pecados. Pedir perdón por tu pecado implica que primero eres consciente de él. ¿Me explico? Lo primero, cuando tú reconoces un pecado, es que tú tengas en claro el por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es ese placer que ese pecado te da? Para que tú puedas determinar dónde estás mal. Muchas veces cometemos el error de decir, pequé porque hice esto, perdóname por hacer esto, y piensas que esa es la solución. No. Si tú no sabes por qué llegaste a eso, de nada sirve que le digas, perdóname por esto, porque no es una lista de pecados que Dios va tachando porque ya se los mencionaste. ¿Me explico? No es de que en el día de hoy tienes 20 pecados y tú tienes que decir, Señor, perdóname porque mentí, y Dios tacha ese, ¿ok? Perdóname porque llegué tarde, también tacha este, y dice, te faltan. Bueno, perdóname por todos los de hoy, tacha todos. No, yo sé que parece gracioso, pero muchas veces lo he visto. Esa es la mentalidad de muchas personas, que confesar el pecado es decir que lo hiciste. No, primero tiene que ver con reconocer
que hay algo más valioso que Dios en tu vida. Y con más valioso me refiero a que en lugar de hacer lo que Dios dice, hiciste algo que Dios dice que no hagas porque te trae más placer o porque crees que te trae más beneficio. Y cuando tú detectas qué es eso que te llama la atención, qué es ese placer o felicidad que te da hacer esa otra cosa, ahí detectas, este es el problema. Entonces no es, perdóname por hacer esto, no, es perdóname porque no tengo contentamiento, porque no me estoy esperando al tiempo que tú quieres y quiero adelantarme, porque en lugar de dominar mi cuerpo y sujetar mi carne, le estoy dando rienda suelta. Perdóname porque creo que es justo que yo haga esto cuando tu palabra enseña que no. Y ahí no se trata de que mencionaste el pecado, sino que entiendes la falta y le dices, Señor, ayúdame a tener contentamiento, pero ya consciente del problema. Y es muy diferente a solamente mencionar. Yo podría entonces apuntar los pecados de mi día y decir una, dos, tres por mí y por todos mis amigos, ¿verdad? Como cuando jugábamos. Aquí está mi lista de pecados, Señor, simbólicamente, que también me habían enseñado eso a mí, simbólicamente agarro la hoja, la arrugo, le pongo fuego y listos, mis pecados se fueron. No, eso es una tontería. ¿Por qué? ¿Qué es eso que amas de ese pecado? ¿Dónde está tu traición a Dios? Porque es traición a Dios cada vez que pecamos. ¿Por qué estás decidiendo traicionar a Dios? Y cuando detectas eso, Señor, aquí está, me doy cuenta que este es el problema. Y este problema me ha llevado a hacer muchas cosas que no te agradan. Cámbiame, quítame este problema. Ayúdame a tener contentamiento. Ayúdame a esperarme a tus tiempos. Y eso te ayuda a comprender cómo debes proceder. ¿Qué es lo que tienes que reforzar? ¿Qué es lo que tienes que impedir que vuelva a pasar? Para que tú mismo empieces a trabajar en eso. ¿Me explico? Si no lo sabes y piensas que es una lista que hay que mencionar, por eso muchos decimos, y nos ha pasado a lo largo de nuestra vida cristiana, hay pecados que no puedo dejar de hacer. No puedo dejar de pecar en esto. ¿Por qué? Y algunos dicen, capaz que ni soy cristiano. No, es que no has hecho la tarea como corresponde. No te has puesto a examinarte a ti mismo y entender por qué prefieres eso antes que Dios. Y cuando encuentras la causa y acudes a Dios confesándolo, entonces vas a ver que va a haber síntomas de arrepentimiento. Siguiente. Dice, hola Pastor Valdés, saludos desde Vancouver. Gracias. Dice, ¿me puede decir qué actitud como una persona cristiana uno debe tener cuando alguien le pide ora por mi prima que cruzará la frontera legalmente? Bueno, algo que yo hago con los que no conocen de Dios y saben, y dicen, tú que estás más cerca de Dios, ¿verdad? Pídele, porque a mí no me va a escuchar. Tienes que primero entender, bueno, ¿qué es lo que esperas que pase? Es como si alguien me dijera, oye, ora por mi primo que va a robar un banco, para que nadie lo agarre. A ver, ¿qué es lo que esperas que va a pasar cuando yo ore? Es lo primero que hay que entender, ¿verdad? Porque quizás, en muchos casos, lo peor que tú puedes hacer es orar por esa persona, porque entonces va a pensar que tú eres el que hace las cosas. ¿Me explico? O va a pensar que porque si no se le cumplió, entonces Dios no existe. Y lo primero es glorificar a Dios. Entonces, cuando alguien dice, oye, yo vengo que ores por mí, ¿qué es lo que esperas que pase? Ya tiene varios meses, alguien dijo, no, quiero que ores por mi matrimonio. ¿Qué pasa? Tengo muchos problemas. ¿Okay? ¿Y qué esperas que pase cuando yo ore por tu matrimonio? ¿Que se arreglen los problemas? Eso no va a pasar. ¿Cómo? No, es que eso no va a pasar. O sea, los problemas no van a desaparecer, los problemas tienen una causa, ¿verdad? Y mientras tú no detectes esa causa y la cambies, el problema se va a seguir presentando. Lo que tú necesitas es consejería. Vamos a sentarnos a escuchar el problema, a entender dónde está la dificultad para saber qué camino a seguir. Pero el hecho de que yo ore no va a hacer ningún cambio si tú no haces la parte que te corresponde, ¿verdad? Entonces, en el caso que comentan, una persona que va a cruzar, yo leí, no, si dice ilegalmente, perdón, va a cruzar ilegalmente, sería el equivalente a lo que dije, va a robar un banco y quiere que Dios le ayude. No, yo sé que hay circunstancias donde la Biblia nos dice que tenemos que desobedecer a las autoridades. Sí, cuando primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Si la ley impone que no hagamos algo que Dios manda que hagamos,
O al revés, la Biblia dice que tenemos que desobedecer a las autoridades. Por ejemplo, en China estaba prohibido el cristianismo, prohibido que se hable de Dios, prohibido las Biblias. Y había cristianos que llevaban Biblias a China. Y dices, oye, pero ¿va en contra de la ley? Sí, va en contra de la ley porque Dios dijo que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y si una ley trata de impedir que cumplamos eso, entonces desobedecemos esa ley porque hay que obedecer a Dios. ¿Me explico? Pero cruzar ilegalmente no está mandado en la Escritura. ¿Verdad? No hay forma de decir, pues voy en contra de las autoridades porque primero se obedece a Dios. No. No. El punto es primero, no, yo no puedo pedirle a Dios que te vaya mal haciendo el mal, perdón, que te vaya bien haciendo el mal. No, más bien es, no hagas eso. Trata de persuadir a tu prima de que no cruce ilegalmente. Pero es que ella quiere cruzar, entonces que Dios la cuide. No, tampoco funciona así. Yo sé que va a robar el banco, no debería, pero que lo robe bien. ¿Cómo? Fíjate bien lo que la gente está dispuesta a pedir porque ve a Dios como un medio para lograr lo que ellos quieren. Esa es nuestra oportunidad para explicar en qué consiste la oración y que Dios solo cumple lo que va de acuerdo a su voluntad. ¿Me explico? Porque acá en México tenemos narcos que le piden a Dios que su cargamento pase. Y no nada más a Dios, se lo piden a la Santa Muerte y a no sé qué otras cosas. Y le agradecen a Dios y se persignan cuando la policía no los agarró. Y dices, bueno, es una ignorancia profunda, muy profunda, y se entiende porque no son de Cristo, son del mundo, y la Biblia es clara que Satanás los tiene cegados. Por eso, cuando alguien viene con una petición de ese tipo, hay que entender qué es lo que esperas que pase y cómo eso se relaciona con la voluntad de Dios y cómo nosotros no le podemos pedir a Dios que desobedeciendo nos vaya bien. Y esa es una excelente oportunidad para llevarlos al Evangelio. Pero no sigas nada más la corriente, porque tú le dices, sí, vamos a estar orando para que cruce, estás corrompiendo todo el concepto de quién es Dios, no nada más la oración, corrompes todo el concepto de quién es Dios y la alejas cada vez más del entender el Evangelio. Por eso hay que decir la verdad. Y si le dices la verdad, dices, pues voy a pedirle a otro que ore, pero tú no fuiste cómplice de algo que está mal, ¿verdad? Siguiente. Dice, ¿se puede considerar pecado el no incluir en tu oración el pedirle a Dios que perdone nuestros pecados? Hay momentos para orar por ciertos temas. Por ejemplo, si yo al final del día tengo un momento de oración con otra persona y teniendo en cuenta que también es importante ser específicos en los pecados que llegamos a cometer o las cosas en las que nos vemos tentados, pero muchas veces por no querer que la otra persona escuche, no lo dices. Se puede tener una oración aparte y al final del día, si oras también con esa persona, ¿no es necesario volver a ser específicos? ¿O sí? Mira, aquí el punto es que Jesús dijo, cuando vas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Claro que hay cosas que son privadas entre Dios y tú. De hecho, en el proceso de disciplina, cuando dice que si tu hermano peca, ve y confróntale tú y él solos, es la propia Escritura la que nos muestra que hay situaciones que tienen que ser privadas. No tienes por qué ventilar todo lo que tú estás batallando o en todo lo que tú estás haciendo, a menos que afecte a todos los que te oyeron, ¿verdad? Por ejemplo, si yo enseño una doctrina equivocada, pues no, pues yo en secreto me arreglé con Dios. No, yo tengo que decirle a todos, perdónenme hermanos, porque cometí este error y hago la corrección. ¿Me explico? Entonces sí, cuando hay pecados que afectan a las personas, tiene que haber una confesión pública. Cuando tú estás lidiando con tu pecado, es un asunto entre Dios y tú. ¿Me explico? Y tú, en la intimidad con Dios, confiesas tus faltas, tus malos deseos y lo que sea, y ahí se queda. No tienes por qué revelarlo a nadie más. ¿Me explico? Claro que tú dices, Señor, te confieso que robé un banco y que nadie sepa. No. Tú tendrías que ir a entregarte a la autoridad y decir, he robado. ¿Me explico? Pero cosas personales, luchas personales. Imagínate, están los casados. Y me voy a poner yo de ejemplo. Mi esposa me dijo algo que me molestó mucho, mucho, mucho. Y me dan ganas de desahogarme y decirle, y le digo, no, primero oro con Dios y Señor, dame paciencia con esta mujer. ¿Cómo le hago, Señor? Porque me siento así, y no tengo por qué decirle a ella todo lo que estoy sintiendo, pensando que puede ser incorrecto. Acudo con Dios, le digo, Señor, así está, así esto. Y la Biblia dice que así como Cristo se entregó por su
iglesia, así el esposo como la esposa, prácticamente me está diciendo muérete por ella. Bueno, pues entonces empiezo a morirme y me aguanto y domino mi carne, y cuando hablo con ella no dije nada de todo lo que pensaba decir porque no era apropiado y estaba mal. Ni tampoco decirle, mira, te iba a decir esto y te iba a decir esto, pero mejor no te lo digo. No, son cosas que tú lidias con Dios, pones en orden y luego enfrentas lo demás. ¿Me explico? Por eso es importante, los tiempos como cuando Jesús se apartaba solo a orar. No siempre oraba con sus discípulos, se apartaba solo. Ahora, él nunca pecó, ¿verdad? Pero él tenía sus temas que hablar con el Padre. De la misma manera nosotros imitamos lo que él hace teniendo privacidad y no siempre decimos lo que sentimos o lo que está pasando en nuestras mentes, porque primero hay que filtrarlo con la escritura, pedir perdón a Dios y luego ahora sí hablar de forma correcta y decir lo que realmente debes de decir porque ya estás dominando tu carne. Y ya no hay más preguntas, ¿verdad? No. Ok. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Sí, despedimos entonces la transmisión. No hay avisos en línea, ¿verdad? Bien, ok. Despedimos la transmisión. Sabemos que se nos acerca un frente frío, ¿verdad? Y que nuestros vecinos de Estados Unidos ya lo tienen desde hace tiempo, menos veintitantos grados, por ahí escuché centígrados, que se hizo una situación muy difícil. Bueno, gracias a Dios por todo, a pesar de esa situación. Para acá nos llega mañana, se supone, ¿verdad? Hoy, en el transcurso de hoy llega para mañana, no va a ser tan crítico para nosotros. Hagamos lo que corresponde, tomemos nuestras precauciones. Según esto, vamos a amanecer en 1 grado centígrado, casi el punto de congelación. Y ya saben cómo es en Monterrey, nomás que hay tantita agua y todos chocan. Con mucho cuidado, con mucha precaución, hagamos la parte humana, Dios ya decidirá la parte divina, pero cuidémonos, ahorita está frío, vámonos a descansar a lo calientito, aprovechemos el día del Señor. A los que nos siguen, que Dios los ayude. He escuchado que hay lugares donde la nevada es tan intensa que no pueden salir de sus casas. Recuerden que Dios no abandona a nadie, Él es confiable y aprovechemos bien los tiempos. Es todo, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos con este tema la próxima semana.